Ya estamos. Muy buenas noches, compañeros de Morena. Estamos aquí presentes en este espacio que se está abriendo hoy, Diálogos con la Militancia, para abrir un espacio más y un espacio diferente, porque estamos en circunstancias diferentes. Entonces tenemos que repensar la manera en que platicamos entre nosotros, que compartimos información, que es lo más importante, y escuchamos a los compañeros dirigentes y nos escuchamos nosotros los militantes. Esta noche están acá presentes Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Buenas noches, Alfonso. Buenas noches, don Ají, muchas gracias. Buenas noches, maestro Dussel, Fisgón. Está Enrique Dussel, filósofo, compañero que todos conocen y además secretario nacional de formación política. Buenas noches, compañero. Enrique Dussel. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Y está el Fisgón, Rafael Barajas, caricaturista, monero, compañero y director del Instituto Nacional de Formación Política. Muy buenas noches, compañeros, muy buenas noches, don Ají, muy buenas noches, Enrique y Alfonso. Buenas noches. Vamos a iniciar esta charla con la participación de Enrique, Alfonso y el Fisgón, pero también queremos tener intercambios con ustedes. Justamente esta plataforma lo que nos permite es que ustedes puedan enviar preguntas que respondamos y que nos escuchemos. Entonces, durante la participación de ellos tres, ustedes, por favor, envíenos sus preguntas, las recopilaremos y haremos este intercambio. Entonces, yo les pediría, por favor, si empezamos las participaciones a Alfonso Ramírez Cuéllar. Claro que sí, muchas gracias. Pues buenas noches a todos, a todas. Iniciamos con esta conferencia, con esta conversación, pues una jornada para intercambiar puntos de vista con los militantes de todo el país. Lo que queremos es organizarnos bajo las nuevas circunstancias en que nos encontramos. Un propósito de los más importantes, pues tiene que ver con desplegar toda la información de manera objetiva, hablar con la verdad, detener la campaña de calumnias, de hostigamiento, de mentiras que han lanzado muchísimos sectores, pues prácticamente en todas las entidades federativas, en algunos casos encabezados por los gobernadores, otros por grupos empresariales muy recalcitrantes, o también por segmentos de organismos políticos de derecha totalmente identificados. Lo que estamos buscando es que todos tengamos la misma información, que hagamos una proyección del trabajo tan consistente, tan certero que está realizando el presidente de la República, tanto en materia sanitaria como en materia económica, conocer las inquietudes que se tienen en los distintos municipios, en las diversas colonias, en muchas comunidades rurales y también en nuestros estados y en nuestros lugares de trabajo. Hoy pues estamos iniciando, queremos hacer estas conversaciones cada 8 días, los jueves a las 8 de la noche, después de la conferencia que presenta la autoridad sanitaria de nuestro país, y de esta manera pues organizarnos de mejor forma todo el partido, todos los militantes en todos los lugares donde nos encontremos. Ojalá y estamos seguros de que va a servir muchísimo este ejercicio. Después pues se verán temas muy específicos según las demandas y las propuestas que ustedes nos hagan, y pues agradecerles en este momento a don Ají, al maestro Dussel, al Fisgón, pues el inicio de estas conversaciones que vamos a realizar todos los jueves a esta misma hora. Muchas gracias, Alfonso. Compañero Enrique Dussel, ¿qué piensa? ¿Cómo ve la situación en estos días tan extraños? Bueno, doy muchas gracias por haber podido tener esta oportunidad de hablar con las compañeras y compañeros
Se me ocurre en primer lugar, para después abrir preguntas y debates, una sola idea fundamental. Hemos vivido muchos decenios de un proyecto neoliberal. Claro, muchos hablan de él, pero tenemos que por lo menos dar una rápida descripción. El neoliberalismo lo que propone es que de las dos instituciones políticas que hay en la economía, el Estado y el Estado, se inclina por dar total preponderancia al mercado y dejar al Estado como una institución suplementaria y en lo posible mínima que ayude el funcionamiento del mercado, definido de una manera muy especial por el gran teórico del neoliberalismo, que es von Hayek, que de Viena pasó a Londres y que fue el inventor de esta teoría, que consiste en pensar que es el mercado el que soluciona todos los problemas de la economía, donde hay una competencia que hace que el más competente venza a los más débiles y se imponga entonces, y poco a poco desde el mercado se soluciona los problemas económicos. Claro, para hacer esto hubo que privatizar todas las instituciones del llamado Estado benefactor. México tenía un Estado con muchísimas instituciones políticas, económicas, educacionales, que pues realmente permitían que el Estado funcionara, tenía sus problemas y se habría también corrompido. Pero fue en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari que esas grandes instituciones del Estado se privatizaron, pasaron a de muy pocos y estos entraron a jugar en el mercado. Y de ahí entonces que el Estado fue mirado con un cierto desprecio y pensar que era la iniciativa privada la que iba a llevar adelante el desarrollo del país. La situación de este virus que ataca a toda la humanidad es un problema mayor, pero también a México viene como a demostrar que ese neoliberalismo no solucionaba la cuestión de fondo, porque el capital privado no invirtió en la salud del pueblo y en el bienestar de los más pobres, sino que pensó solo en el aumento de tasa de ganancia cada vez en manos de menos, los cuales muchas veces, en vez de invertir ese dinero en el país, lo sacaban. Y además entonces el Estado quedó debilitado y además corrompido, más débil todavía. Por eso que estamos en una situación particular. La situación de este virus nos muestra el fracaso de la teoría económico neoliberal que piensa que la pura competencia del mercado y el capital en manos de un capital privado puede realmente resolver los grandes problemas del bien común. Y eso es lo que nos enfrentamos en este momento. Ha fracasado el neoliberalismo, pero aquellos que se beneficiaron no van a quedar conformes, sino que, por ejemplo, se beneficiaron que los grandes capitales pues no pagaban pues los impuestos o le eran devueltos o fueron en pocas manos acumulados las grandes riquezas del país y las grandes instituciones económicas del Estado y no cumplieron las funciones, por ejemplo, de servir en una pues salud del pueblo en general. Quiere decir que en este momento el gobierno, con
con aquella consigna para el bien de todos, primero los pobres, se encuentra en una difícil situación porque debe cambiar una economía y una política que tiene muchos decenios de concebir de otra manera la vida del país, que ha producido una gran pobreza, y ahora en cambio no se quiere, ante la crisis del virus, solo beneficiar a los capitales mayores que puedan recibir el auxilio del Estado, sino dar ese auxilio al pueblo mismo, más pobres, a las pequeñas y medias empresas, y no a las grandes empresas que primero se lo obligan a que pague lo que es necesario al Estado y que deben asumir parte de las pérdidas, ya que han logrado tantos beneficios en las pasadas. Ahí se produce una contradicción que políticamente, pues, inevitablemente está presente y tenemos que discutirla. Dejo así nomás problema, porque va a ser qué haremos después que esta pandemia haya terminado. Y cuidado, no sabemos cuándo va a terminar, porque de aquí a lograr una vacuna y que la vacuna realmente arregle la pandemia puede durar mucho tiempo y vamos quizás a tener que acostumbrarnos a vivir con ella, lo cual supone la necesidad de la creatividad de un nuevo tipo de Estado benefactor y una nueva responsabilidad ética también del capital privado en beneficio de las mayorías. Hay temas entonces centrales que hay que discutir en este momento. Sí. Muchas gracias, doctor Dussel. Y bueno, una vez problematizado esta situación que estamos viviendo, Fisgón, tú tienes alternativas para la militancia. Sí. ¿Cómo le vamos a hacer? Mira, justamente siguiendo lo que planteó el doctor Dussel, lo que quiero decir es que estamos, además de en una emergencia sanitaria, estamos además ante una embestida brutal de los sectores de la derecha. Hay que entender, entre otras cosas, que la pandemia del COVID-19 es la peor crisis sanitaria que enfrenta la humanidad desde 1918, cuando apareció la influenza española. Y es un hecho que esta pandemia agarra a todo el mundo con las defensas bajas y totalmente desprevenido. Los aparatos de salud que se construyeron en tiempos de los estados de bienestar fueron, como bien lo acaba de señalar el doctor Dussel, desmantelados en la era neoliberal. Y el caso mexicano es particularmente terrible. Es decir, la numeralia rápida es verdaderamente espeluznante. No solamente dejaron en la ruina al sistema de salud, sino que nos dejaron con un faltante de 200,000 médicos y 300,000 enfermeras. Desviaron hasta 88,000 millones de pesos del Seguro Popular. Dejaron inconclusos 326 hospitales. Y no contentos con eso, ahora que empieza la pandemia, nos lanzan una luz de mentiras, una luz de fake news, justamente para desatar el miedo y el terror. Sin lugar a dudas, las pandemias desencadenan las crisis, sacan lo mejor y lo peor de la gente. Yo estoy convencido de que lo mejor de México está concentrado en el equipo de salud que está enfrentando la pandemia y que se ha portado realmente a la altura del reto. Han hecho un trabajo impresionante de rehabilitación de hospitales, están contratando un ejército de médicos, están en constante comunicación con la sociedad, están haciendo una apuesta muy importante por la vida. Y por el otro lado, ¿qué es lo que tienes? Tenemos que se desató la temporada de sopilotes. Tú te encuentras con que hay un grupo
de 15 grandes empresas que adeudan 50,000 millones a Hacienda. Hay un grupo que ya se puso a platicar, que ya negoció pagar 15,000 millones, pero hay un sector que aún en medio de la pandemia se niega a pagar este dinero que serviría inmediatamente para darle servicio a un montón de gente. Entonces, digamos, estamos enfrentando este tipo de situaciones y yo estoy convencido de que este sector de opinión y de intereses es el que está detrás de la andanada de mentiras y de fake news. Está ocurriendo una cosa muy clara. En este momento, en las crisis, todo se replantea. Es un hecho que este sector de la derecha neoliberal entiende perfectamente que está en un momento crítico. Sin lugar a dudas, la pandemia lo que vino a hacer es agravar la crisis del modelo que ya estaba planteada meses antes, pero la pandemia lo que hace es que que esta crisis sea irreversible y que no tenga vuelta de hoja. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo estos señores? Lo que están haciendo es que están buscando aprovechar la crisis para rehacerse política y económicamente. Y esto lo ves claramente, por ejemplo, con los casos de Chile, cuando Piñera está aprovechando la crisis para militarizar al país. Y lo ves claramente también con Donald Trump, que ante la crisis, mientras los neoyorquinos se están muriendo por miles, de repente decide que es el momento de lanzar una ofensiva bestial contra Venezuela y lanza aviones de guerra y barcos y todo eso. Lo mismo está ocurriendo con la derecha mexicana, que está aprovechando la crisis para buscar desacreditar al gobierno de la Cuarta Transformación. Y hay que decirlo, la crisis sí les da a ellos en este momento una serie de herramientas muy eficaces para echar a andar el golpe blando que desde hace meses estamos comentando que que están impulsando estos señores. Hemos visto cómo en unos días se armó un frente de gobernadores, cómo en unos días un sector del empresariado se echó a andar para buscar ya la revocación de mandato, que ahorita ya se echaron para atrás, pero le echaron a andar. Hay una carta ahí de grandes empresarios circulando, está el editorial del Financial Times, y es un hecho que la arena, ellos están echados a andar. Y una de las cosas que están aprovechando es la siguiente: la estrategia central de este grupo es mediática, y lo que buscan es desatar el miedo en la gente, y las pandemias son el escenario ideal para esta estrategia de la derecha. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es contrarrestar esto dando información verídica. ¿Qué es lo que está haciendo, entre otras cosas, López-Gatell y su equipo al dar su informe todos los días por la tarde? Y también nos toca a nosotros como partido de ir desmantelando todas estas mentiras y entender, entre otras cosas, que el espacio de debate se ha pasado al espacio virtual, acá donde estamos trabajando ahorita. Es decir, Morena es un partido movimiento, y para la derecha es ideal el confinamiento, porque ellos no tienen masas, ellos no tienen base, ellos no toman la calle. Entonces, que nosotros estemos metidos en nuestras casas, para ellos es ideal, es una oportunidad que no pueden desperdiciar. Entonces estamos viendo cosas verdaderamente increíbles. El día de ayer sacaron una cuenta falsa de José Luis Alomía que anunciaba decenas de miles de muertos y que decía que se estaba construyendo una fosa común en el Estado de México. Eso es falso, es una mentira brutal. La lanzaron además a las 0 horas con 1 minuto, es decir, era estratégico, estaba planificado. Ahora, nosotros como militancia tenemos que aprender a organizar la resistencia desde el encierro. ¿Qué nos implica esto? Esto nos implica, entre otras cosas, tomar el espacio virtual, entender que tenemos que organizarnos ahorita en el espacio virtual. Entonces, yo quiero plantearles cosas muy concretas a los militantes, a los compañeros de los círculos de estudios que nos están viendo. Primero, como obligación partidaria, les pedimos que abran su cuenta de Twitter y de Facebook y que aprendan a manejarla. Es una de las medidas urgentes para combatir las fake news. Lo tenemos que hacer masivamente. Ellos organizan ejércitos de bots, nosotros tenemos que organizar a la militancia en el espacio virtual. Segundo, organícense.
hay que organizarse, llamar al vecino, tenemos que convencer a un montón de gente. Lo que sí ha ocurrido en este periodo es que han buscado convencer a sectores, sobre todo de las clases medias, de que esto es un desastre, de que esto no funciona, y sin embargo, sí, es decir, el gobierno está haciendo bien su tarea. Estamos controlando, no se ha disparado la curva de contagios, estamos haciendo un trabajo fantástico, y todo esto hay que divulgarlo. Y yo sí agregaría que tenemos que hacer una serie de cosas muy concretas, tenemos que ganar la narrativa, y para ello necesitamos organizar el discurso. Hemos decidido sacar un número extraordinario de regeneración que va a circular solo en redes sociales. Ese número ya está, les vamos a pedir a los compañeros que nos están monitoreando que lo pongan en pantalla, y mientras esto ocurre también les quiero plantear que vamos, es decir, el número está bastante bien, sirve perfectamente para articular el discurso y desmontar las mentiras de la derecha. Tiene un artículo muy bueno de la compañera Violeta Vázquez sobre la dignidad en la tormenta o pillaje. Tiene un artículo que es básicamente, que busca plantear la necesidad de conseguir la unidad nacional ante la pandemia. Un artículo de Camila Martínez sobre cómo México recuperó su voz en la defensa del petróleo. Un artículo notable de Patricia Juárez sobre cómo AMLO, Andrés Manuel López Obrador, está enfrentando el tema de la cooperación mundial, y hay un artículo de Mariana Escobedo muy interesante sobre cómo funciona la violencia machista en la cuarentena, cómo conjurarlo. Un artículo de Renata Turrent sobre la importancia de mantener el tema de que primero tienen que estar los pobres. Hay un artículo finalmente que hace un recuento de las noticias falsas que ponen en evidencia a grupos antidemocráticos. Es un artículo de Juan Carlos Aguilar. Además, les quiero plantear, por favor, que en esta pandemia le entren a una serie de documentos y de plataformas que ya echamos a andar en el Instituto Nacional de Formación Política. Quiero recordarles que el instituto estuvo detenido durante un periodo. Pensamos que ahora sí ya nos íbamos a echar a andar con todo, y chin, mano, nos llegó la pandemia del COVID y nos tuvimos que regresar a casa. Bueno, lo que estamos haciendo ahorita es organizar el espacio virtual. Les pido que tomen nota de estas 3 ligas. Son 3 plataformas en las que estamos trabajando. Una es http://morenflix.mx, donde tenemos toda una serie de materiales para ver durante la pandemia. Hay que informarse durante la pandemia. Uno, que es una plataforma de formación en línea, es https://efpco.thinkIFIC.com/collections. Luego se los vamos a pasar por la pantalla. Y una página, y por favor, métanse a la página oficial del instituto, que es http://infpmorena.mx. Además, estamos echando a andar programas para la formación. Tenemos un diálogo sobre reflexiones para vivir en el encierro. Lo estamos echando a andar los martes y los jueves a las 11 de la mañana, hora de México, y esto está padrísimo. Hay una iniciativa de los jóvenes que están haciendo los círculos de estudios para hacer estos círculos, para mantener los círculos de estudio en vivo con ponentes, con moderadores, y serían en principio los miércoles de 8 a 9:25 de la tarde. Entonces, por favor, tomen nota, vamos a organizarnos. Ya ganamos las calles, ganemos el espacio virtual, y ganar el espacio virtual nos va a servir para después trabajar mejor en las calles. Y es todo. Perdón por el rollazo y perdón por el fervorín, pero ya acabé. Muy bien. Bueno, miren, estoy siguiendo la participación de los compañeros en la página de Facebook. Hay compañeros de Veracruz, de Coahuila, de Guanajuato, de la Cuauhtémoc, de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Está siendo muy visto este programa con todos ustedes. Se nos hacen algunas preguntas. Les expongo la primera.
Nos pregunta una compañera justamente de la Miguel Hidalgo, ¿cuál es el papel de la militancia en medio de esta pandemia? ¿Qué tenemos que hacer los militantes ahora que estamos encerrados? Un poco exponiendo lo que planteaba el Fisgón. Si quieren, bueno, pues, Alfonso. Primero yo creo que es cumplir con las medidas sanitarias. Debemos ser los que mejor cumplamos con la sana distancia, con el quédate en tu casa, también con la defensa de los médicos, de las enfermeras, de todo el personal que está trabajando en los hospitales. La verdad, están actuando como verdaderos héroes frente a muchas carencias acumuladas a lo largo de bastantes años, y están entregando lo mejor de ellos, y entonces tenemos que combatir con mucha fuerza el hostigamiento, la denostación. Debemos ser los primeros entonces en cumplir con lo que nuestras autoridades de salud nos han encomendado, y que todos los días a las 7 de la tarde el subsecretario López-Gatell nos reitera y nos informa de lo que tenemos que realizar. En segundo lugar, yo creo que, como decía el Fisgón, pues ahora necesitamos formar grupos virtuales, difundir la verdad. Creo yo que para nosotros difundir la verdad es lo más preciado frente a una serie de rumores, de calumnias, de desprestigios. Creo que si informamos lo que está haciendo nuestro gobierno, vamos a ir aclarando las cosas con los pequeños y medianos empresarios, con los trabajadores del país, con muchísimos adultos mayores, con la gente más desprotegida que está en las colonias y en los pueblos. Creo que tenemos que documentarnos de lo que significa el programa de microcréditos para las pymes. Ya se aumentó a 1 millón. Son en estos momentos 2 millones de pequeñas y medianas empresas que están siendo apoyadas. El gobierno está buscando muchísimos recursos para garantizar la continuidad de los programas sociales, para fortalecer los servicios de salud, comprar los medicamentos, los respiradores, tener las camas necesarias en los momentos más difíciles. Entonces, creo que nuestra labor ahora es pues doble, debe ser mucho más intensa, buscar que trabajemos en grupos en nuestras colonias. Tenemos los comités, o debemos de que esto nos sirva para volver a echar a andar nuestros comités. Casi todos los teléfonos los tenemos registrados de los que viven en nuestra sección electoral. Es un momento muy importante para salir en defensa de la Cuarta Transformación y apoyar lo que está haciendo nuestro gobierno y nuestras autoridades de salud. Compañero Enrique Dussel, ¿qué puede hacer la militancia en esta pandemia encerrados? Yo creo que se abre en este momento una nueva etapa del partido Movimiento. Ha habido un tiempo pasado, meses, en que por una cierta tensión interna en el partido no ha comenzado realmente a fondo todo el proceso de formación de los militantes. Yo creo que ya estamos llegando a formular los proyectos de que los equipos empiecen a funcionar, de manera que en los 32 estados se organice el secretariado de formación política que apoyará a los grupos de reflexión del instituto. Y ahí habrá conferencias, cursos a distancia y una cantidad de iniciativas que en 2-3 semanas comenzarán a conocerse. Y es interesante, este aislamiento y dejar un poco la vida cotidiana es oportuno y nos ayuda a empezar a acostumbrarnos a empezar a pensar en la formación política de los jóvenes y de los militantes, porque esa es la formación política de un nuevo tipo de político, no corrupto, que tenga principios éticos,
pero que sepa lo que es la ética y cuáles son sus principios, cómo funciona el Estado y cómo hay que capacitar a los representantes. Todo esto es todo una enseñanza que hay que ir acumulando. Yo creo que próximamente empezaremos por los medios electrónicos a llegar a los 22 estados, y cada secretariado de formación y el instituto en cada estado y en cada gran ciudad irá organizando grupos de reflexión, conectándose con los cursos que se van a dar por los medios electrónicos, y así entonces empezamos a constituir un partido que no sea solo una maquinaria electoral, sino que se cuela de nueva política. Y esto creo que ahora estamos ya en camino de comenzar a realizarlo. De tal manera que hay que comunicarse a la página del partido, ver los cursos que se van a ofrecer, inscribirse en ellos, conectarse y empezar una nueva etapa realmente de la vida del partido, no solo a un nivel institucional, sino a un nivel de reflexión, de un nuevo tipo de política ética que luche contra la corrupción que ha carcomido a un Estado. Es una gran tarea. El virus nos ayuda, aunque no parezca, a aislarnos un poco de la cotidianidad, empezar un nuevo tipo de militancia a distancia. Bueno, yo creo que uno de los retos que tenemos, perdón, tú querías decir algo, Don Ángel. No, yo quería recopilarles un poco las preguntas que han hecho. Hay nuevas preguntas. Miren, además hay compañeros que nos están saludando del barrio de La Soledad en Oaxaca, de Michoacán, de Nogales, Sonora, de Apizaco, Tlaxcala, de Dallas, Texas. Tenemos compañeros de Dallas también en Minnesota, de Jalisco, del Estado de México. Nos están viendo de todos lados. Y las preguntas que han hecho, por ejemplo, se las expongo. Rey Morales dice, ¿qué posibilidad hay de que todos los activistas de Morena contemos con un documento orientador de cómo actuar en la contingencia? Esa es una. Y luego nos hace otra pregunta, compañeros de Minnesota. Dice, ¿el periódico Regeneración seguirá siendo mensual? Preguntan. El Fisgón tenía la palabra. Sí, mira, yo creo que contestando un poquito a lo que dice Rey Morales, un saludo, por cierto, para el compañero, eso está en gran medida en los documentos de Regeneración, está ahí, y también parte de esto está en los cursos que estamos planteando en las páginas que ya están pasando en su pantalla, en la bandita de abajo. Si tomen nota y entren a esas páginas que son los cursos a los que dice Enrique Dussel que hay que entrar. Hay un curso fantástico de Karina Ochoa sobre feminismos, política y decolonialidad. Hay un curso fantástico de 9 lecciones de Bartra sobre el arte de la política. Un trabajo, bueno, por supuesto están los cursos extraordinarios del doctor Enrique Dussel, y tenemos además un montón de otros materiales que ya están dispuestos. Eso es lo que nos va a ayudar. El gran reto en esta pandemia es elevar, entre otras cosas, el nivel de formación de la gente que está en Twitter, elevar el nivel de formación de Twitter y de Facebook. No es un reto menor. ¿Y qué implica este reto? Implica hacer que la verdad prevalezca sobre la mentira, porque estos sectores de la derecha están, y esto es curioso porque de las filtraciones que nos han llegado, tenemos datos que son serios. Hay gente que está contratada como bots y que te cuentan a quién van dirigidos, a quién trabajan, a quién mandan sus mensajes. Es decir, estos sectores trabajan para el sector más desinformado de la nación. ¿Cómo vamos a vencer esto? Con información y con formación. ¿Qué es lo que dice el doctor Enrique Dussel? Podemos perfectamente aprovechar la pandemia para elevar este nivel del debate. ¿Qué implica esto? Implica prepararnos. Métanse a los cursos, métanse a las pláticas que estamos dando,
Éntrenle a esto. Es decir, les puede cambiar un montón de cosas y por supuesto nos va a ayudar a organizar el discurso, y los documentos de orientación sobre cómo actuar en la contingencia, ahí están en Regeneración. Como lo dijo Alfonso con toda claridad, lo primero que tenemos que hacer es entender que hay que apoyar la vida, apostarle a la vida. ¿Y esto qué implica en este momento? Implica apoyar las medidas del sector salud. Implica alinearnos con las políticas de salud del gobierno. Es lo que tenemos que hacer como militantes de Morena. Compañeros, miren, tenemos algunas participaciones. Además, nos están haciendo propuestas. Están proponiendo, por ejemplo, que se hagan grupos de WhatsApp por colonia, entre militantes, que echemos mano de estas alternativas que no implican que rompamos la sana distancia, que es la primera regla, como dice Alfonso, ¿no? Para Alfonso, teníamos una pregunta. Bueno, hay muchos comentarios, ¿no? Teníamos una pregunta, o bueno, más bien, sobre estas preguntas, ¿alguien más quiere participar en lo que yo encuentro esta otra que encontré para Alfonso en específico? Bueno, hay quien pregunta que si el periódico Regeneración es mensual, seguirá siendo mensual. Yo creo que tendríamos que hacerlo por lo menos catorcenal, mientras dure la pandemia. Y ahora, en una de esas, si no podemos sacarlo catorcenal, lo sacamos mensual, pero sí tenemos que ir actualizando el discurso con regularidad, ¿no? Tenemos algunas otras propuestas. Por ejemplo, desde Oaxaca nos dicen, como tarea de militante, deberíamos empezar a formarnos en proyectos de economía social, cooperativas de consumo, cooperativas de producción, bancos de tiempo. Debemos volver a las bases y recuperar nuestra acción en movimiento. Contra todos estos dilemas que se plantean, la solidaridad frente al consumismo, la pluralidad o la solidaridad de nuevo, contra el beneficio de unos cuantos. Sobre esto, ¿qué podrían decirnos, compañeros? Compañero Dussel. Bueno, por supuesto, estos grupos de reflexión no son solo grupos de reflexión. Deben ser grupos de 15, 20, 30 personas. Tendría que haber miles en todo el país, y tenemos ahora que, gracias al Instituto, se reúnan para discutir la realidad cotidiana. Se reúnan para escuchar cursos que expongan la situación de los acontecimientos, y también cursos más teóricos sobre el Estado, sobre la economía, el neoliberalismo, que vamos a ir dando. Pero además debe ser una comunidad que baje a la vida cotidiana del barrio, del pequeño pueblo, y que empiece a crear iniciativas. Ahí vamos a dar también clases sobre la metodología, para que la teoría no quede a un nivel abstracto, sino que se encarne justamente en acciones políticas. Por ejemplo, alguien habla de hacer una cooperativa de producción o de consumo en algún lugar. Por supuesto, hay que hacerlo como experiencia política para que se forme la gente, pero reflexionar sobre esa experiencia. Está abierto ahora un campo de creatividad enorme, y gracias a los medios electrónicos tenemos esas experiencias en común. Debo decir que, como secretario de Formación Política, estoy pensando que en mayo podríamos ya realizar una reunión nacional de los secretarios de Formación Política de todos los estados, no presencial, sino de esta manera, por medio de electrónicos, discutiendo los proyectos que tenemos, qué es lo que se piensa en cada lugar, cómo se integra la gente. Es decir, tenemos ahora un inmenso campo de creatividad.
hay que crear instrumentos para realizar un nuevo tipo de política que parte de la base, participativo. Si se nos habla que el ejemplo de la honestidad ética contra la corrupción viene por el ejemplo del representante de arriba abajo, perfecto. Pero también es necesario que de abajo arriba sea la participación la que exija ahora empezar a hacer muchas cosas a nivel de la representación, a los presidentes municipales, a los diputados, a los senadores, desde abajo. Tenemos delante un campo inmenso de acción política y esperamos poder dar ideas como hacer que cada militante se comprometa en algo cotidianamente. Ok. Tenemos otras dos preguntas. Sí, ¿Puedo nada más agregar una cuestión? Mira, yo estoy convencido de que la esperanza es de quien la trabaja. Es decir, tenemos el problema de que la moneda está en el aire. Los neoliberales quieren aprovechar la crisis para rehacerse. Yo creo que nosotros tenemos que aprovechar la crisis para acabar con las lógicas neoliberales. Por ejemplo, nunca más debemos permitir que la salud sea vista como una mercancía y no como un derecho. Tenemos que impulsar los derechos sociales de todos. Tenemos que exigir, por ejemplo, que la vacuna del COVID cuando salga sea universal y gratuita. Entonces, son cosas y causas a las que tenemos que impulsar. Tenemos que plantearnos el reto que implica que haya indigente, gente que duerme en la calle en un momento en el que se necesita la reclusión. Eso es un problema de salud para todos, que tengamos a 5,000 gentes durmiendo en las calles en estos momentos, es un problema de salud de todos, es algo que la humanidad no se puede permitir. Tenemos que apostarle entonces a la vida y a todo, a la vida y a la salud. Tenemos que acabar con las lógicas individualistas y egoístas. Las lógicas egoístas hacen daño. Apostarle todo a la bolsa es dañino. Privatizar la salud hace daño. Esas son las... Es decir, tenemos que ganar ese discurso y es el momento para hacerlo. Sí. Pues miren, hay una pregunta que creo que es muy pertinente que acaban de hacer acerca de las fake news. El Fisgón un poco estuvo hablando sobre eso y me parece que es importante ahondar en el tema, que es ahora platicando con Juan Carlos Monedero en España, nos platicó cómo en España está ocurriendo el mismo fenómeno, es decir, es una estrategia que está ocurriendo en distintas partes del mundo. Sobre las fake news, ¿alguno de ustedes quisiera ahondar? Pues tú, Alfonso. Yo no, ustedes. La gente los quiere escuchar a ustedes. Fisgón. Bueno, mira, el caso español es fantástico. Pedro Sánchez hace unos días denunció que encontraron 1,5 millones de cuentas falsas. Y date cuenta de lo que eso implica. Y es claro que estamos ante ejércitos a sueldo, ¿no? Que lo que buscan es alterar la opinión pública. Tienen el mismo, si antes tenían periodistas mercenarios que cobraban por hablar bien o hablar mal, ahora lo que tienen son ejércitos de bots que hacen exactamente lo mismo. Ahora, yo sí creo que ese es un tema que tendría que discutirse en las cámaras y entre otras cosas, porque eso sí afecta la libertad de expresión. Organizar esos ejércitos de bots, organizar una mentira colectiva, no es un acto de libertad de expresión. Violenta la libertad de expresión y es algo que se tiene que regular. Lo que ya hicieron con estos diarios chihuahuenses, yo creo que habría que replicarlo a nivel nacional. Es una cosa que hay que retrabajar y la gente se lo tiene que replantear. ¿Qué es? ¿Dónde están los límites éticos de la información? Mentir, por supuesto, no es ético. Sí. Bueno, compañeros, yo les pediría una última ronda para dar una conclusión y en el entendido de que este mismo programa ocurrirá la próxima semana a la misma hora. Daremos continuidad con otro tema, con diferentes actores, participantes, exacto.
pero les pediría una ronda de conclusiones. Alfonso. Bueno, primero, pues muchísimas gracias y estamos muy contentos de poder inaugurar este esquema de conversación. Hay que cuidarnos todos, en todos los municipios, en todas las familias. Mientras más cumplamos con lo que mandan nuestras autoridades sanitarias, más pronto vamos a salir de esta emergencia económica y de salud. Por eso es muy importante, es obligatorio el cumplimiento total y absoluto de lo que nos dicen el subsecretario todos los días. Ya se hizo una relación de fechas, estamos hablando de finales de mayo, pero son días que pues van a estar muy determinados por la forma como nos comportemos nosotros también como personas y cumplamos estrictamente con el cuidado de los enfermos y haciendo lo posible por evitar más pérdidas de vidas. Entonces yo creo que este es un primer elemento. Segundo, pues hay que formar estos grupos por colonia, por sección, a través de las redes. Tenemos los que estuvimos trabajando en campo, sabemos perfectamente el número del teléfono del vecino, del compañero. Entonces necesitamos tener esta organicidad para que nuestra capacidad de respuesta frente a las calumnias pues sea mucho más rápida, sea mayor, sea más contundente, dado que hablar con la verdad pues siempre es mucho más fuerte y más creíble. En tercer lugar, yo creo que nuestras autoridades municipales, sobre todo los que son presidentes municipales de nuestro partido, pues debemos entregarnos a plenitud para que todas las medidas que se han tomado pues salgan adelante. Y finalmente creo que tiene razón los que han sugerido tener un documento con lo que está haciendo el gobierno, a quién está beneficiando, cuáles son cada uno y en qué consisten cada una de las acciones. Creo que este documento guía pues lo tendremos a principios de la próxima semana para que a través de la página de Morena pudiera conocerse y nos sirviera como un mensaje unificador. En estos momentos lo más importante pues es salir de la emergencia, defender las acciones del gobierno, coordinarnos entre todos por estos medios virtuales y también de una vez por todas decir necesitamos parar esta campaña de calumnias, de hostigamiento hacia el presidente de la República. Compañero Enrique Dussel, para concluir, ¿qué podría decirnos? Yo querría responder a Lope, que había preguntado antes y dijo algo así: las clases bajas tienen poco acceso a Internet. Primero, decirle al compañero que pues no hay clases bajas, hay más bien clases explotadas, pobres, pero no son bajas, son las más altas. Y segundo, que podemos reemplazar a un televisor o un aparato complicado por un celular. Y en un celular podemos ver completamente conferencias, noticias. Y alguien dijo, y dijo muy bien, que sería muy bueno entre todos los amigos del barrio o entre los amigos del trabajo y demás, hacer un grupo de WhatsApp. Y entonces puede haber 30 o 40 personas que diariamente estén comunicando artículos, noticias, hasta chistes cotidianos, pero que esté informando a la gente. Entonces hay que hacer grupos de WhatsApp de Morena y activarlos y pasar a los compañeros noticias y ahí justamente escuchar las conferencias, poner meditaciones de la gente. Mire, el otro día en un grupo que tenemos, alguien hizo la siguiente indicación.
Dice, tanto se habla que después de esta cuarentena vamos a volver a la normalidad. Y uno pone a la normalidad, si la normalidad es bastante fea, pues es decir, un pobre que está explotado, la normalidad, casi la situación que está viviendo hoy, es una indicación crítica que puede hacer reflexionar a partir de un celular. Entonces, usemos los celulares. Debemos crear una cultura de la participación base que tenga capacidad de reacción a las televisiones, a los bots, a esos gente que se le paga salarios para que con falsas noticias critiquen al gobierno y insulten, y en realidad son gente que está construyendo 8 horas por día miles de mensajes contra el gobierno, y que no significa gente, sino que es una campaña. Tenemos que crear nuestra opinión a partir del pequeño celular. Así que no es necesario tener una gran computadora para relacionarnos. De ahora en adelante. Y entonces seremos mucho más integrados y nos pasaremos las noticias de lo que acontece cotidianamente. Muy bien, muchas gracias, compañero. Que dice el Fisgón. Bueno, yo lo que planteo es lo siguiente, es decir, yo estoy convencido de que así como fuimos casa por casa, ahora tenemos que ir, durante la pandemia tenemos que ir teléfono por teléfono, tweet por tweet, WhatsApp por WhatsApp, ¿no? Entonces, por eso hay una tarea muy concreta que estamos pidiendo, que se inscriban en WhatsApp, que hagan sus grupos de WhatsApp, que se metan a Twitter, que se metan a Facebook. La otra tarea que es concreta y que es muy sencilla para, entre otras cosas, para tener elementos para contrarrestar la embestida de la derecha, lean Regeneración. Lean Regeneración. Y el otro tema es, ayúdenos a echar a andar los espacios virtuales del instituto. Inscríbanse, métanse a las páginas que les hemos anunciado, vean los programas que estamos haciendo y, por favor, no dejen de lado la esperanza. Es decir, entendamos, estamos enfrentando un enemigo que no se para ante nada, que no deja de mentir un segundo. ¿Cómo los vamos a, que está construyendo ejércitos de robots? ¿Cómo vamos a vender? ¿Cómo vamos a vencer este ejército de bots que se la pasa mintiendo? Pues va a ser muy sencillo. Los vamos a vencer de la manera siguiente, con militancia. Lo vamos a vender con militancia, porque nosotros somos reales, ellos son los bots no existen. Y ellos dicen mentiras, nosotros diremos la verdad. Vamos a ganar. Muy bien. Bueno, los anuncios, para que no se les olvide, los espacios de los que habla el Fisgón. Todos los martes y jueves a las 11 de la mañana tenemos en este mismo perfil de Facebook Reflexiones para Vivir en el Encierro. El jueves a las 8 de la noche, después de la conferencia de prensa del Gobierno de México, tendremos diálogos con la militancia. Lo repetiremos cada semana. Y además, los círculos virtuales ocurrirán los miércoles a las 8 de la noche. Todo por este perfil de Facebook del Instituto de Formación Política. Bueno, el periódico Regeneración empezará a distribuirse de manera digital por este mismo sitio de Facebook, WhatsApp, la página del instituto, etcétera. Y también, por favor, pondremos aquí, fíjense muy bien en este perfil, la página de Morenflix, para que no olviden consultarla. Y yo nada más concluiría con una reflexión acerca del aislamiento que estamos viviendo. Este aislamiento pareciera que nos separa, que nos distancia, pero en realidad nunca habíamos estado tan unidos porque nunca habíamos sido tan iguales en circunstancias. Por este momento todos tenemos el mismo problema y digamos que no solamente las distancias físicas están rotas, estamos todos igual y tenemos que encontrar soluciones en conjunto.
Entonces, por eso, encontrar esta nueva manera de comunicarnos es muy importante. Por favor, no se desconecten, conéctense y hagamos tweet por tweet y perfil de Facebook por perfil de Facebook todo el tiempo. Nos vemos la semana que viene y muchas gracias, Alfonso, Dussel y Fisgón. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Y hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Oh, sí. Guardar la sana distancia.